Cada 30 de enero el mundo conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, entre las que están el dengue y el Chagas, presentes en Colombia y en otros trópicos de la región. El dengue sigue siendo una preocupación para la salud pública en el país. Establecemos a esta hora contacto con la doctora Sandra Liliana Valderrama, jefe de la Unidad de Infectología de la Pontificia Universidad Javeriana y del Hospital Universitario San Ignacio. Bienvenida a Redma Noticias. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Doctora Sandra, ¿cuál es hoy el panorama del dengue en Colombia? En nuestro país, en este momento tenemos un incremento de los casos de dengue y tenemos casi el triple de casos que teníamos para el 2024 con respecto a los casos del 2023. Esto probablemente relacionado a este fenómeno del Niño, a este incremento de las temperaturas en todo el territorio, que hace que la transmisibilidad del virus se vea incrementada. Doctora Sandra, para entender un poco más qué es el dengue, cómo se genera esta enfermedad y qué puede llegar a ser en el cuerpo. Entonces, el dengue es una enfermedad tropical que afecta muchos países del mundo, que estamos en esta región cerca al Ecuador, y es un virus que se transmite a través de un mosquito, que es el Aedes aegypti. Este mosquito se asocia con la transmisión de otras enfermedades como chikungunya, como fiebre amarilla, y se puede transmitir a través de, por ejemplo, el mosquito pica a una persona que tiene el dengue y su sangre la lleva a otra persona que también pica, y de esa manera se transmite la infección viral de una persona a otra a través de ese vector, que es ese mosquito Aedes aegypti. Por esa razón es muy importante que se trate en el país de controlar la aparición de ese mosquito y los criaderos de ese mosquito. En los síntomas es una infección que en muchas personas puede causar síntomas leves, pero también se describen personas que hacen dengue grave, y hay unos síntomas de alarma que siempre hay que tener en cuenta cuando se tiene dengue en las personas, como una fiebre persistente, como cambios en los exámenes de sangre con una disminución importante de plaquetas, también personas que pueden tener dolor abdominal, que adicionalmente pueden tener dolor de cabeza, cambios en sus conductas. Entonces todo esto debe hacer que las personas atiendan rápidamente o vayan rápidamente a consultar a su médico cuando tienen síntomas compatibles. Repito, los síntomas más frecuentes son fiebre, mucho malestar general, mialgias, dolor retrocular, dolor cervical, sobre todo posterior. Y si hay esos síntomas, si vivo en una región que tiene dengue, que es la mayoría del territorio colombiano, pues rápidamente tengo que consultar y debo tener mucho cuidado en tener atención a esos síntomas de alarma, porque si hay dengue grave, el dengue grave se asocia con mortalidad y sí, desafortunadamente para el 2024 ya tenemos más de 20 personas que han fallecido en el país probablemente por dengue. Es decir, doctora, una aclaración antes de ir con la siguiente pregunta sobre el contagio. Una persona que ha sido picada por este mosquito también puede transmitirle, no sé, a su hijo, hija, a su pareja, la enfermedad por el contacto de persona a persona. No directamente de persona a persona, tiene que estar el vector presente, que es el mosquito. Es decir, el mosquito pica a una persona que está infectada, su sangre tiene el virus, y cuando va y pica a otra persona, le puede transmitir de esa manera el dengue. Por eso en las zonas en que hay dengue hay que dormir con toldillos, es ideal. Y si hay una persona infectada con dengue, siempre esa persona debe dormir con estos toldillos para evitar que, si un mosquito lo pica, ese mosquito no vaya a infectar otras personas. Por cierto, la ola de calor que están viviendo varias zonas del país, la sequía y la escasez de agua, puede llegar a incrementar y ser un detonante en el aumento del dengue y Chagas. Se dice que el mes de febrero va a ser mucho más caliente de lo que estamos viviendo en enero. Claramente, es decir, como les decía, ya para este momento del año tenemos 3 veces los casos que se habían notificado para el 2023. Y por esa razón es muy importante que toda la población
entienda la importancia de prevenir esta enfermedad. Los criaderos de los mosquitos muchas veces prefieren los lugares húmedos. Por esa razón, en la población debe evitar tener lugares en que almacena agua al aire ambiente, o si es necesario que los tenga, siempre los deben mantener limpios y tapados, porque esos lugares son los que busca el mosquito para poner los huevos y para reproducirse. Entonces, es una manera de prevenir. Otra manera de prevenir es usar repelente. Adicionalmente, utilizar, a pesar del clima, ropa fresca, pero ojalá de manga larga para evitar las picaduras. Y por último, pues repito, la importancia de utilizar el toldillo, especialmente en las personas que están infectadas por dengue. Por cierto, doctora Sandra, ¿se tiene alguna vacuna o medicamento o algo que haya creado la ciencia para tratar de revertir los efectos del dengue que año a año sigue preocupándonos, pero que hoy se pueden prender las alertas por el aumento del calor y la escasez de agua? Sí, es una gran noticia que para finales del año pasado en el país el INVIMA ya aprobó una vacuna que es efectiva contra el dengue, que produce el laboratorio Takeda, que es un laboratorio japonés. Esta vacuna, esperemos que el ministerio posteriormente nos dé el lineamiento acerca de qué personas van a poder acceder dentro del sistema de salud, pero lo importante es que un primer paso, y es que ya tiene un registro INVIMA aprobado como medicamento en el país. Es una vacuna que tiene una efectividad comprobada para evitar infecciones por cualquier serotipo del dengue. Hay 4 serotipos reconocidos, cualquiera de los 4 puede producir infección. La preocupación es que cuando yo hago una primera infección puedo hacer una segunda, y esa segunda puede ser más grave que la primera. Entonces esta vacuna sirve para tanto las personas que nunca se han infectado como las que ya se han infectado previamente. Su efectividad varía más o menos de un 60-80% para infección. Es mayor la efectividad en las personas que ya tienen un antecedente de dengue por algún serotipo, y muy importante, también previene contra hospitalizaciones y contra dengue grave por encima del 90%. Eso es una gran noticia, y ojalá esa vacuna podamos tenerla disponible en nuestro país de manera amplia para evitar esa cantidad de casos que tenemos todos los años por el virus de dengue. Es decir, doctora Sandra, que hasta el momento ya se le dio luz verde, pero todavía no la tenemos en los diferentes centros de salud de los municipios del país para poder despegar cuanto antes esta vacuna. Así es decir, tenemos una gran esperanza, pero necesitamos implementar rápidamente esta vacunación para que se puedan beneficiar millones de personas. En el mundo es importante saber que hay por lo menos 500 millones de personas en riesgo de tener dengue, y en América solamente hay 5 millones de casos en el último año por dengue, y también un número importante de mortalidades, al menos 5.000 casos de mortalidades solamente en la región de América. Entonces, pues realmente es una infección muy importante desde el punto de vista de salud pública, y está costando también hospitalizaciones y sobre todo vidas. Doctora Sandra, ya que nos dice esas cifras a nivel Latinoamérica, ¿cuáles son esas cifras del riesgo? ¿De cuántos millones de colombianos podrían estar en riesgo por esta infección? Entonces, por lo menos 2/3 partes de nuestro territorio está en riesgo de tener infección por dengue, y a lo que llevamos del año ya hay más de 15.000 casos reportados de dengue en el país. Por último, también hablemos de Chagas, que es otra de las enfermedades tropicales desatendidas, que es otro de los referentes también en la región, pero que puede seguir preocupando ante el incremento que se ha ido reportando. Entonces, la enfermedad de Chagas, esta es una enfermedad por un parásito. Este parásito se transmite similar al dengue por un vector, que es un insecto que, digamos que en nuestras clasificaciones y lenguaje se llama triatominio, y el nombre es Rhocnius prolixus, pero la gente en el común lo conoce como el pito en nuestra región. ¿Qué es lo que sucede? Este insecto se queda en casas que no están hechos con materiales de cemento, sino usualmente en casas de adobe, en personas que tienen condiciones socioeconómicas difíciles,
usualmente pobres, y desafortunadamente se queda dentro de las paredes y en las noches sale y tiene la capacidad de picar. Las personas se rascan y se inoculan el parásito del Chagas, que su nombre es Trypanosoma cruzi. Para refrasearlo de una manera más sencilla, entonces también necesita un vector, también se da por picaduras de esos vectores y se asocia mucho a condiciones de vivienda y no adecuadas, a condiciones en que las paredes están hechas con adobe y no están con los materiales que se esperaría que estén en estas viviendas. Se le conoce popularmente como el chinche, es decir, ese bicho puede afectar y qué puede generar en el cuerpo humano. Entonces, en Colombia lo conocen un poquito más como pito y chinche en algunas regiones, sobre todo en otras regiones de Latinoamérica. ¿Qué puede pasar? Esta infección a veces pasa asintomática, pero es una infección difícil porque en una porción de la población produce infección aguda. En esa infección aguda también vamos a tener una persona que puede empezar a hacer malestar general, fiebre. Hay algo que está descrito y es que donde pica puede llegar a producir inflamación alrededor del ojo, incluso aparición de ganglios en el lado del ojo que se inflama. Y estas personas deberían consultar, porque si consultan durante la forma aguda de la infección, hay un tratamiento y se produce una curación. El problema es que la mayoría de veces esa infección aguda pasa desapercibida y ese parásito se queda en la sangre, se queda silencioso y con los años, muchos años después, puede llegar al corazón y producir aumento del tamaño del corazón. Nosotros lo llamamos cardiopatías, que incluso pueden llegar a que el corazón deje de servir e incluso puede causar la muerte de las personas por la insuficiencia del corazón. Entonces, muy importante que esta infección hay que tratarla de detectar tempranamente, hay que buscarla en niños, hay que buscarlas en embarazadas para evitar la transmisión a sus hijos y de esta manera evitar estos casos crónicos de Chagas que todos los años seguimos encontrando en el país y también en varios, por lo menos 23 países en el mundo que esta enfermedad afecta. Pues le agradecemos a la doctora Sandra Liliana Valderrama, jefe de la Unidad de Infectología de la Pontificia Universidad Javeriana y del Hospital Universitario San Ignacio, por hacernos estas reflexiones frente a uno de los grandes retos que enfrenta Colombia en medio del fenómeno del Niño, las altas temperaturas, porque también puede generar y aumentar. Ya nos lo decía usted, se ha triplicado el número de contagios por el dengue y el aumento de Chagas. Gracias, doctora Sandra, por estar aquí en Redman Noticias. Con gusto. Muchas gracias a ustedes.